Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio en este miércoles con una oración y pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor, y todo lo bueno que eres. Oh Dios, te pedimos que en esta hora tú bendigas este tiempo que nos reunimos con el propósito, Señor, de estudiar juntos tu palabra. Señor, que lo que podamos aprender, Señor, pueda ser útil para nuestra vida, Señor, y sabemos, Señor, que será útil porque estudiaremos tu palabra, Señor. Pedimos la gracia y la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las Luces, del cual desciende toda, toda dádiva y todo don perfecto, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y que en medio, oh Dios, de las inclemencias del tiempo, Señor, y en medio de las dificultades y de las a veces del cansancio y a veces de las situaciones que pasamos, de las preocupaciones, Señor, podamos centrar nuestra atención, nuestro pensamiento en tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos permite estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, en algunas ocasiones, incluso sobre diversos temas, hemos llegado a una conclusión de pronto cuando nosotros hablamos sobre diversos temas que a veces tenemos ideas equivocadas. ¿Estarán de acuerdo? Tenemos a veces ideas equivocadas, incluso sobre temas de la Biblia. O sea, bueno, sobre temas de la Biblia, pero también sobre diversos temas de la vida. A veces tenemos ideas equivocadas. Y obviamente que siempre el propósito de estudiar la Biblia, primeramente es conocer a Dios, ¿no? Conocer a Jesús, conocer su obra redentora. Pero obviamente la Biblia, pues nos habla sobre muchísimos temas de la vida, sobre muchas cosas que nosotros necesitamos aprender como creyentes, pero también también a través de escudriñar la Biblia es que nosotros realmente conocemos la verdad. ¿La verdad de qué? Pues la verdad de todos esos temas o inquietudes que tenemos en la vida. La verdad, por ejemplo, acerca de Dios. O sea, conocemos realmente, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, conocemos verdaderamente quién es Dios. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro y nos quede como un principio fundamental, que escudriñamos la Biblia y cada vez que escudriñamos la Biblia, conocemos más realmente quién es Dios, porque a veces tenemos precisamente ideas equivocadas de cómo es Dios. Ujú. Por ejemplo, algunos de los que decimos conocer a Dios, tenemos una idea de que Dios es exclusivamente amor. Ujú. Y a veces se hace más énfasis solamente en que Dios es amor cuando no es exclusivamente amor, aunque Él es amor. Ujú. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, la Biblia, llegamos a entender realmente quién es Dios. Ujú. Ahora, pero no solamente la Biblia, obviamente el personaje central es Jesús, obviamente cada vez que más escudriñamos la Biblia, entendemos y conocemos mejor a Dios, pero la verdad, conocemos no solamente la verdad de Dios, sino la verdad del pecado. Y entonces, a lo que de pronto algunos de nosotros consideramos que no es pecado, o tenemos esa idea que cierta cuestión no es pecado, nos damos cuenta con que siempre sí es pecado. Por ejemplo, algunos de nosotros podría ser que pensáramos que una mentirita blanca no es pecado, pero la Biblia dice que, la mentira es un pecado. Ujú. O sea, conocemos a la hora de escudriñar la Biblia, conocemos la verdad de Dios acerca del pecado, de la vida, de la muerte y la verdad sobre todos los temas. Y todo esto partimos a partir de lo que Jesús dijo en Juan 17:17, donde dice, tu palabra es verdad. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús estaba diciendo, si hay algo verdadero, es lo que dice Dios en su palabra. Ujú. Tu palabra es verdad. Ahora, si queremos conocer la verdad, necesitamos obviamente invertir tiempo para investigar, que no es otra cosa más que escudriñar. Ujú. Ahora,
En ese sentido, entendemos que la verdad no es subjetiva, sino que es objetiva. O sea, la Biblia contiene la verdad de Dios acerca del pecado, acerca de la vida, acerca de Dios y de todos los temas que nosotros necesitamos conocer. La verdad, ¿por qué la Biblia es la verdad y por qué esa verdad es objetiva? Pues es objetiva por todas las evidencias que tiene. Y que el hombre a lo largo de la historia incluso ha ido descubriendo que todo lo que dice la Biblia, por ejemplo, en cuestión de ciudades, de personajes, bueno, la misma historia atestigua, da testimonio de que lo que dice la Biblia es cierto. Ujú. Por ejemplo, hace años que encontraron restos, por ejemplo, o han encontrado restos, por ejemplo, de ciudades, ¿no? Que la Biblia ya lo mencionaba. Ujú. Entonces, todo esto nos sirve como parte de una introducción, porque estuvimos estudiando sobre la doctrina de los ángeles, ¿se acuerdan? Durante 2 semanas. Y ahí planteamos una pregunta, ¿es correcto adorar u orar a los ángeles? Y obviamente que vimos a través de la Biblia que es la verdad objetiva y absoluta de Dios, encontramos que no es correcto adorar a los ángeles. Y vimos un pasaje, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, donde el mismo apóstol Juan tuvo la tentación de adorar al ángel, ¿se acuerdan? O sea, porque se postra a los pies del ángel y él iba a empezar a adorarlo cuando el ángel mismo lo detiene y dice, no, 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 o sea, yo soy consiervo tuyo y le dice, adora a Dios. Entonces, aunque el ser humano de pronto en su pensamiento, en su manera en la manera en la que percibe las cosas, podría pensar de una manera obviamente subjetiva que, que no es malo adorar u orar a los ángeles, la verdad objetiva y la verdad absoluta de Dios dice, no es bueno adorar a los ángeles. Y algunos podrían decir a ese respecto, bueno, tal vez adorar no, pero orar sí. O sea, porque los seres humanos de pronto decimos, bueno, si no me lo prohíbe, entonces lo puedo hacer. Pero alguien, vuelvo a repetir, podría decir, bueno, tal vez yo no adoro a los ángeles, pero tal vez sí puedo orar a los ángeles. Pero resulta que la verdad absoluta de Dios, cada vez que en la Biblia, o sea, nos habla de que cada vez en la Biblia que se habla de ángeles interactuando con personas, no es por la oración específica a los ángeles. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que una persona no invocó ángeles, no mandó a los ángeles que de pronto se le aparecieran, sino que esos ángeles fueron enviados por Dios directamente con un propósito. No sé si me doy a explicar. O sea, cada vez que vemos ángeles interactuando con personas, fue el resultado de que Dios envió a esos ángeles, pero no producto de la oración de personas a ángeles o invocando ángeles. Y vamos a ver dos ejemplos en la Biblia, uno en Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Génesis capítulo 16, versículos 1 al 7. Ya llegó la Biblia más veloz. Génesis capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Y recuerden, el propósito es ver cómo es de que interactuó esos ángeles con seres humanos. Y dice Génesis capítulo 16, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti.
Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me miró con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y vean el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Vemos la presencia de un ángel, pero no fue por invocación de una persona, ¿o sí? No, o sea, ni siquiera el pasaje, y por eso quise leer todos los versículos previos, para que nosotros pudiéramos notar eso. O sea, de pronto se aparece un ángel, pero no fue porque Abraham o Sarai o incluso su sierva de Sarai haya invocado un ángel. Entonces, y cada vez, o sea, que vemos, vuelvo a repetir, ángeles interactuando con personas, no es por la oración de personas hacia los ángeles, sino es que Dios los envió con un propósito. Otro ejemplo, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Se lo tienen? ¿Quién lo puede leer, por favor? En la película que Cristo fue una destacada María, su madre, con José, antes que se cansase, que tentaste en interior que había transferido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, como era justo y no quería desamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor que le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu. Ujú. ¿Qué es lo que vemos? Otra vez apareciéndose un ángel sin la invocación o la oración de un ser humano, en este caso de José. Ujú. Entonces, aunque alguien podría decir, bueno, creo que no es malo dar adoración a los ángeles, ya vimos, la Biblia no, o sea, no, no dice que es más, lo desaprueba. Y el pasaje es Apocalipsis. Ujú. Pero vemos cómo es de que cada vez que ángeles interactúan con seres humanos, no es por la invocación o la oración de una persona para que de pronto aparezcan los ángeles. Ajá. Entonces, cuando queremos conocer la verdad sobre algún tema, necesitamos investigar, obviamente, en la palabra de Dios y así vamos a conocer la verdad. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 22, porque justamente a partir de esos pasajes o de esos versículos, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, eso nos va a servir en realidad de introducción al tema que hoy quiero iniciar. ¿Lo tienen? Adelante, Emanuel. Yo oí todas estas cosas, y después de verlas y oírlas me arrodillé para adorar al ángel que me las mostró. Pero él me dijo, no lo hagas, adora a Dios, pues todos somos servidores de él, tanto tú como yo, y los profetas y todos los que obedecen la palabra de Dios. El ángel le dice, no me adores a mí, sino adora a quién. Adora a Dios. Adora a Dios. Y vuelvo a repetir, esa frase, adora a Dios, nos va a introducir precisamente al tema que quiero tratar. El tema que quiero tratar a partir de hoy es acerca del tema de la adoración a Dios. Adoración a Dios. Porque creo yo que a veces tampoco entendemos eh, qué es adorar a Dios. Ujú. Entonces, a veces encerramos, por ejemplo, el tema de la adoración a Dios al tiempo que usamos durante los domingos, ajá, y que estamos reunidos como congregación, sea en la mañana o en la tarde,
y que incluso pensamos, la alabanza son los cantos rápidos y la adoración son los cantos lentos, ¿sí o no? A veces solamente en eso encerramos, vamos a adorar a Dios, y entonces ya como que en automático pensamos eso. La adoración congregacional es así, pero en realidad será eso. O algunos de nosotros, por ejemplo, tal vez pensamos que no podemos adorar a Dios y alabar a Dios sin música y sin cantar. O sea, que a fuerza debe de haber el elemento o los elementos música, cántico para alabar y adorar a Dios. La pregunta es si realmente ese pensamiento o esa idea es la correcta. Entonces, pero vamos primeramente Dios, vamos realmente a nosotros a investigar en la palabra de Dios si realmente ese concepto, esa idea es correcta. Ujú. Porque primero vamos a ver, y vuelvo a repetir, a partir de esa frase, adora a Dios. ¿Qué dice esa frase? Si dice que debo adorar, la pregunta es, ¿qué es adorar? Ujú. ¿Qué es adorar? Y obviamente nosotros para poder entender primeramente sobre un tema tenemos que saber la definición. Ujú. Y aquí la palabra en griego que se usa para adorar es una palabra que es proskuneo, así se escribe, que significa, y ahí viene lo importante, postrarse en homenaje o también hacer reverencia. Postrarse en homenaje o hacer reverencia. Incluso el significado en el original es como cuando un perrito lame la mano de su amo. ¿No? Eso es lo que implica en el idioma original esa palabra adorar. Ujú. Ahora, esta definición, o el significado de esta palabra adorar, en esta parte, de postrarse en homenaje o hacer reverencia, esto concuerda exactamente con lo que vemos en Apocalipsis 4 y 5. Vamos a Apocalipsis 4:10, porque acuérdense, a partir del significado vamos a comenzar a entender qué es adorar. Y ya vimos que el significado de la palabra tiene que ver con postrarse y tiene que ver con hacer reverencia. Y concuerda con lo que dice Apocalipsis 4:10. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Qué es lo que hacen los 24 ancianos? Se postran. ¿Cuál es la definición de adorar? Postrarse en homenaje. Ujú. Pero también Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, o sea, yo quiero que vean qué acciones hacen, qué es lo que describe cuando, o sea, qué están haciendo los personajes ahí en el tiempo que ellos adoran. El 5:9, ¿quién lo puede leer? El 5:9. Ujú. Que tienes razón, era el 5:8, perdón, Julio. Ujú. ¿Qué es lo que vemos haciendo a esos 4 seres vivientes y a los 24 ancianos? Postrarse. Postrarse. Ujú. Y dijimos que adorar significa postrarse en homenaje. O sea, a partir de lo que vemos en Apocalipsis 22 y que el ángel le dice a Juan, adora a Dios, y a partir del significado de esa palabra,
vemos que implica postrarse. Ujú. Ahora, eh, eh, considerando lo que dice estos dos capítulos, porque hablan de la adoración en el cielo, nosotros vemos, y lo mencionamos creo que hace una semana, vemos cómo en estos capítulos vemos cómo los seres angelicales y seres humanos, porque los 24 ancianos, la mayoría de los teólogos dicen que pues son seres humanos. Ujú. Y vimos hace 8 días quiénes eran o quiénes son los cuatro seres vivientes. Son ángeles, ¿no? Ajá, son querubines, ¿no? Entonces vemos adoración angelical y humana unida, cantando, adorando, exaltando a Jesucristo y al Padre. Ujú. Entonces, postrarse en su definición más sencilla significa rendirse, humillarse o incluso derribar algo. Pero esa palabra postrarse, aplicado a lo que tiene que ver con adorar, tiene que ver con rendir y humillar. Rendir y humillar. Entonces, postrarse es una señal de rendición y de humillación. Ujú. O sea, cuando eh, aplica a nosotros, o sea, cuando nosotros podemos postrarnos o entendemos que el Señor es digno de toda adoración, nos postramos. Y en ese momento que estamos señalando o manifestando que nos estamos rindiendo, que nos estamos humillando, porque reconocemos que Dios es muchísimo más grande que nosotros. Ujú. Ahora, alguien puede postrarse físicamente sin necesariamente rendirse y humillarse ante Dios. O sea, quiere decir que a lo mejor dentro de una reunión, que a lo mejor el que está dirigiendo la alabanza y la adoración diga, ¿qué les parece si todos nos postramos? Bueno, puede ser que alguien se postre físicamente, pero en realidad su vida no está rendida, no está humillada delante de Dios. Entonces, más que solamente, aunque hay evidencias que es algo físico, que es algo literal, que nos está diciendo la Biblia, que sí, en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 es algo literal que hacen esos seres angelicales y esos seres humanos de postrarse, pero nosotros debemos entender que alguien lo puede hacer externamente, pero sin necesidad o sin necesariamente postrarse o humillarse delante de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, yo creo que eso implica que adorar es más que nada una actitud interna. Y ahorita conforme vaya yo desarrollando todo esto, creo que lo pueden entender mejor. Ahora, lo otro que encontramos en esa frase, adora a Dios, claramente nos dice que al único que debemos adorar es a Dios. A Dios. Y esto concuerda con otra parte de la escritura que vamos ahí precisamente Deuteronomio capítulo 10, versículo 21. Deuteronomio capítulo 10, versículo 21. Así, si gusta, lo leemos desde el 20 porque para entenderlo mejor. Deuteronomio 10, 20 y 21. Alguien que le pueda dar lectura, por favor. ¿Qué dice el versículo 21? Él es el objeto de tu alabanza. O sea, Apocalipsis nos dice, adora a Dios. Aquí nos dice, Dios es el objeto de tu alabanza. Entonces, en realidad concuerda, si ustedes se dan cuenta. Ujú. Dios es el objeto de tu alabanza. Ahora, es importante entender que la palabra alabanza
en Antiguo Testamento se usan diferentes palabras que se usan, por ejemplo, en la Reina Valera 60, que se traducen como alabanza. Pero aquí la palabra alabanza es una palabra en hebreo que significa elogio, elogio. Pero me llamó la atención que también dice concretamente himno, concretamente un himno. Un himno que no es otra cosa más que un elogio a Dios. Entonces, eh, lo que la Biblia nos enseña es que alabar tiene que ver con elogiar. ¿Qué voy a elogiar? Las cualidades de Él. Ahora, a partir de esto, es que debemos nosotros de entender que, por ejemplo, si lo aplicamos a la adoración pública, o sea, la adoración cuando nosotros nos reunimos cada domingo y que cantamos, es que la alabanza debe estar centrada en exaltar las virtudes de Dios, ¿sí o no? En eso, de ahí que nosotros debemos ser cuidadosos en el caso de los de la alabanza, que lo que cantemos debe estar centrada en Dios y no en nuestras emociones, ¿sí? Y eso es importante entenderlo porque, pues a veces nos centramos más en nuestras emociones. Es que ese canto está bien padre, ¿no? O sea, porque me gusta la música, pero no. O sea, podemos usar obviamente música que a lo mejor nos agrade en cuestión de nuestro, de que nos haga, vaya, el género nos agrade, pero no es el propósito. ¿El propósito cuál es? Elogiar a Dios, reconociendo sus virtudes, reconociendo quién es Él. Por eso, adora a Dios y Él es el objeto de tu alabanza, es que nosotros entendamos que estamos ahí, no para, o sea, en el tiempo que adoramos a Dios juntos, no es para que nos agrade a nosotros ese tiempo, sino porque en el centro está Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza. Ahora, a partir de este significado de adorar, vemos que puede ser una expresión externa, que es postrarse, y una actitud interna. ¿Cuál es la actitud interna? Reverencia. Y yo no sé cuántos de nosotros como que tal vez le tengamos así como que cierto, no sé cómo llamarle, a la palabra reverencia. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo llegué a la iglesia cristiana donde yo conocí, entrabas y habían unos letreros que decían, pórtese con reverencia o algo así. Pero usaban la palabra reverencia. Y yo como que era así como que en primera no lo entendía bien, pero en segunda así como que les voy a decir mi percepción, obviamente era yo un niño cuando yo llegué ahí, pero mi percepción era así como que, hoy no, o sea, hasta como con para mí era como que eso es muy religioso, ¿no? La palabra reverencia. Pero la palabra reverencia es una actitud de respeto y de temor hacia una autoridad. Es más, yo, por ejemplo, y ya, aunque no lo puse aquí, pero estuve viendo cómo la palabra reverencia, cada vez que se usa en la Biblia, ¿saben a qué está unido casi siempre la palabra reverencia? Cuando alguien hacía una reverencia en la Biblia, casi siempre tenía que ver con reverencia y postrarse. Y ustedes así lo pueden buscar, incluso ya sea en concordancias o así en búsqueda de alguna página o de alguna aplicación, reverencia, y van a ver que la mayoría de las veces implica las dos cosas, postrarse y hacer reverencia. Ustedes han visto cómo de pronto a lo mejor en las películas aparece cómo le hacen reverencia a un rey. ¿Qué hacen? Como que se inclinan, ¿no? Como que se arrodillan, como que incluso se descubren la cabeza, ¿no? Así como que están reconociendo que su autoridad. Ujú. Y están mostrando un respeto hacia alguien
que merece respeto. Entonces, adorar, entonces, si unimos todo esto que hemos visto hasta ahora, adorar es rendirnos y humillarnos con temor y respeto ante aquel que es nuestra máxima autoridad, ante lo que más admiramos y tenemos en mayor estima. Eso es adorar, implica respeto y por eso lo reverenciamos. ¿Ah? Implica rendirnos, ¿por qué? Porque el Señor es digno de nosotros rendir y humillarnos con temor delante de Él. Ahora, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero todos los seres humanos adoramos algo. Todos, absolutamente todos. Pero adoramos al Creador o adoramos a la creación, pero todos adoramos todo. Y, y vamos precisamente a la Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Romanos 1, 18 al 25. ¿Ya lo tienen? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí estamos. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros notamos en estos versículos? Número uno, que la creación misma da testimonio de que existe Dios. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros podemos notar. Ajá. O sea, todo lo que se conoce de Dios es porque Dios mismo lo ha revelado, pero una fuente de esa revelación es la creación misma. Ujú. Luego dice, por ejemplo, en el versículo 23, y acuérdense, de dónde partí para leer esta parte. Todos adoramos algo, pero o adoramos al Creador o adoramos la creación. Vean el versículo 23. Y sobre todo porque el 22 dice, profesando ser sabios, ¿quiénes? Esos que no reconocen ni glorifican a Dios, profesan ser sabios, pero en realidad son necios. Y ven el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Está hablando de qué? De que de pronto, en lugar de darle gloria al Creador, le dan gloria a la criatura, a la creación. Y entonces, cuando no adoramos a Dios, entonces nos convertimos en idólatras. En idólatras. Y la idolatría a veces solamente la enfocamos a que decimos, no, yo ya no tengo imágenes, yo ya no tengo, o sea, nada de imágenes en mi casa, ya todo lo tiré, pero idolatría eh, tiene que ver con adorar cualquier otra cosa que no es Dios. Eso es idolatría.
Versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Pablo? Cuando alguien no adora a Dios y a cambio de eso adora algo que no es Dios, adora cuestiones de la creación, tarde o temprano, y en realidad se convierten en idólatras, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los entrega a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Suciedad, impureza, que los va a llevar tarde o temprano esa idolatría a cometer actos vergonzosos, en realidad a la inmoralidad. Porque vean el versículo 25, porque ¿qué es lo que origina todo eso? O sea, que en lugar de adorar a Dios, adoran a la creación y Dios entonces los entrega a la suciedad y los lleva a cometer actos inmorales. Por eso al final del versículo 24 dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero todo eso, ¿por qué? Porque el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se acuerdan que al inicio les mencioné? Tenemos ideas equivocadas, pero la palabra de Dios es la verdad absoluta y objetiva. Lo que a veces, ¿por qué las personas llegan no solamente a caer en idolatría, sino que eso lo lleva a cometer actos inmorales? Es porque cambian la verdad de Dios por la mentira. Ujú. Deciden creer lo que ellos quieren. Deciden imaginarse cosas que van en contra de la verdad de Dios. Versículo 25 dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ujú. Entonces, vemos cómo es de que, o sea, todos adoramos algo. Todos los seres humanos adoramos algo. Pero adoramos a Dios, que es la adoración correcta, o adoramos la creación. Adoramos algo creado por Dios. Pero todos estamos envueltos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a los seres humanos con una necesidad de adorar algo. De adorar algo. Ahora, vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 21. Isaías capítulo 43, versículo 21. ¿Ya lo tienes, Emanuel? Aguántanos, aguántanos. Adelante, Emanuel. Yo mismo lo he creado para que me adore. Yo mismo lo he creado para que me adore. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo. La versión 60 que casi todos tenemos dice, este pueblo he creado, ¿para qué? Para mí. Mis alabanzas va a publicar. El pueblo que Dios creó fue creado, o sea, Dios crea a un pueblo para su propio placer. Por eso dice, mis alabanzas va a publicar. O sea, ellos van a quedar tan maravillados de lo que yo soy que ellos me van a elogiar, van a reconocer quién soy. Por eso Dios creó a su pueblo. Y la versión, traducción en lenguaje actual, dice, yo mismo lo he creado para que me adoren. De hecho, creo que es la versión, ¿no?, que leyó Emanuel. Ahora, Dios crea a un pueblo con el propósito de que le dé gloria a Él, con el propósito de que le adore a Él. Y aquí es importante entender que existe también entonces una adoración verdadera y una adoración falsa. Adoración verdadera y una adoración falsa. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo 15, 8 y el 9. Porque acuérdense, hay adoración verdadera y hay adoración falsa.
Alguien que lo pueda leer, el 15, 8 y 9. Emanuel, por favor. Ese pueblo que nadie me honra, mas corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ujú. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál era el reclamo? Y de hecho aquí Mateo está haciendo referencia al profeta Isaías, que en ese entonces Dios le da un mensaje al pueblo de Israel y él está diciendo, o sea, ese mensaje es un reclamo porque dice, este pueblo de labios me honra, o sea, puede estar cantando, puede estar aparentemente alabando, elogiándome, pero ¿cuál es el reclamo? Sí lo están haciendo, o sea, hay una expresión externa, pero dice, su corazón está lejos, o sea, está apartado de mí. Ese es el reclamo de Dios en el tiempo de Isaías, pero Jesús lo menciona aquí y lo plasma Mateo en su evangelio, porque lo que estaba pasando en tiempos de Jesús era exactamente lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Isaías. Gente que podía cantar, podía realmente de labios honrar a Dios, pero en realidad su interior, la expresión interna o su realidad interna es que estaban completamente alejados de Dios. Y ese es el reclamo. Y dice el versículo 9, pues en vano me honran. O sea, en realidad alguien puede tener una actitud externa de alabanza, de adoración, pero en realidad su corazón está apartadísimo del Señor. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La adoración falsa es cuando alguien puede cumplir con ciertas actividades religiosas, pero su corazón en realidad está lejos de Dios. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros tendríamos que analizar nuestra vida si realmente nosotros podemos ser personas que podemos estar metidos en la iglesia. Podemos tener una apariencia externa, pero o sea, nuestro interior en realidad está a años luz de Dios. La Nueva Traducción Viviente en esta parte dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. También la Biblia en lenguaje sencillo dice, este pueblo que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordeno. Y eso al final me llamó mucho la atención, ¿eh? Ahora, la verdad es de que, y lo vemos en nuestros días, cómo se han inventado reglas y cosas que en realidad Dios no lo manda, pero muchos dicen, es que Dios dice, cuando Dios no dice. Ahora, ajá, adoración falsa tiene que ver con vivir en realidad de una manera hipócrita. Yo puedo decir que conozco a Dios y no faltar a la iglesia, pero vivir de una manera completamente apartada de Dios. De hecho, creo que es en Tito donde encontramos un versículo que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Uh-huh. Y hay personas que dicen, no, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, pero sus hechos lo niegan. Su corazón en realidad está alejadísimo de Dios. Uh-huh. Entonces, eh, adoración falsa tiene que ver con vivir de una manera hipócrita porque es aparentar algo que no somos realmente. Ajá. En la iglesia podemos poner una apariencia de piedad, pero afuera de la iglesia poder vivir limpiamente. Ahora, vamos a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Entonces, ya mencionamos que hay una adoración falsa, pero también hay una adoración verdadera. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24.
Juan 4, 23 y 24. ¿Ya lo tienen? Adelante, Manuel. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en el que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ya ha llegado. Ujú. Y hay muchas cosas obviamente interesantes en estos versículos, pero ¿qué es lo que en realidad nosotros podemos observar en el texto? Número 1, versículo 23 dice, mas la hora viene, pero ahora es. ¿Por qué está diciendo ahora es? Porque Jesús, Dios mismo encarnado, ya había llegado. Dice, ahora es. Ajá, ya el tiempo se ha cumplido. Cuando los verdaderos adoradores, cuando Jesús usa esa frase, verdaderos adoradores, está dando por hecho que hay falsos adoradores, ¿sí o no? Hay verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. O sea, hay un elemento en la adoración que menciona Jesús, que hay un elemento que es en espíritu y lo otro es que es en verdad. Uh-huh. Ahora, ¿qué dice? Porque también el Padre, tales adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, busca que le adoren. Pero enseguida, el versículo 24 dice, Dios es espíritu. ¿Cómo conectamos para poder entender esto? Esto quiere decir que la adoración que agrada a Dios es la que surge del espíritu, o sea, del interior de la persona, porque si ustedes ven el versículo 23, la palabra espíritu está con E minúscula. Y les he mencionado que cuando viene con E minúscula, por lo regular, se va a referir al espíritu humano o en ocasiones, en otros pasajes, a espíritus que no son el Espíritu Santo. Pero cada vez que espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, cada vez o sea, esto quiere decir que la adoración que agrada a Dios es la que surge del espíritu humano, del interior, o sea, la que está de acuerdo con la naturaleza de Dios, porque el versículo 24 dice, Dios es espíritu. Uh-huh. Y solo alguien, porque acuérdense, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, cuando Jesús le estaba enseñando a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿sí o no? Que nazcas de nuevo. Y Nicodemo tiene un pensamiento humano y él dice, a ver, ¿cómo me voy a meter otra vez al vientre de mamá, Jesús? O sea, no se puede. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Necesitas nacer de arriba. Es el nacimiento espiritual. ¿Cómo tiene que ser entonces o cómo es la verdadera adoración? ¿Quién puede dar una verdadera adoración? El que ha nacido del Espíritu Santo. Ajá. El que ha nacido de arriba. Esos son los verdaderos adoradores, los cuales Jesús dijo, esos son los que busca el Padre que le adore. Porque la pregunta es, ¿vemos actos de adoración en otras, digámoslo así, en otras religiones, sí o no? O sea, hay personas que son devotas y que ellos creen que le dan verdadera adoración a Dios, pero bajo lo que estamos estudiando, pueden hacer actividades religiosas creyendo que le dan adoración a Dios y no es adoración agradable delante de Dios. O sea, no es una adoración verdadera. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y pongo lo siguiente. Pueden haber personas que ellos pueden decir, si yo me voy de rodillas a la villa, o me voy, hago un sacrificio y me voy en bicicleta, o voy caminando, o voy corriendo, ese es un acto de adoración y devoción a Dios.
Pero pues si no han nacido de nuevo, ¿cómo va a ser un acto verdadero de adoración si ellos no han nacido de nuevo? ¿Sí me explico? Y hay personas incluso que pueden decir, no, yo sí adoro a Dios, pero no han nacido de nuevo. O sea, el Señor busca verdadera adoración, pero solamente los que dan verdadera adoración son los que han nacido de nuevo, los que han nacido del Espíritu. Ahora, solo alguien que ha nacido de nuevo puede rendir verdadera adoración basada ¿en qué? En la verdad de Dios. Por eso es en espíritu y en verdad. Porque recordemos que la verdad es la palabra de Dios. Ahora, nuestra adoración pública, por eso nuestra adoración pública, o sea, nuestra adoración en el culto público debe estar alimentada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La adoración espiritual y verdadera del creyente no es que canta, danza, grita, levanta las manos o se postra, aunque todo eso lo podemos hacer, ¿sí o no? Porque la Biblia es lo que nos dice. Sino que la verdadera adoración es una vida rendida ante el Señor, porque alguien que ha nacido de nuevo es que ha rendido su corazón, ¿sí o no? Es que ha humillado su soberbia, ha humillado su orgullo y reconoce la necesidad que tiene de Dios. Y entonces solamente ellos son los que pueden rendir verdadera adoración. Ahora, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. ¿Y alguien más que lo lea, por favor? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en santificación vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está escribiendo Pablo? Dice, yo les ruego. Es un ruego, o sea, es como cuando alguien te dice, por favor, así. Y Pablo está usando esta expresión, dice, les ruego por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, en realidad, ¿qué quiere decir esa frase? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Que te dejes quemar en una hoguera y que tú lo digas, lo estoy haciendo en nombre de Dios. No, que te autoflageles y te... No, sino, en realidad, lo que está diciendo Pablo es de que presenta tu vida como sacrificio a Dios. O sea, como un acto de adoración a Dios. Dice, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y me gustó ver qué es lo que dice la Reina Valera contemporánea, porque dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. ¿Cómo? Con tu vida misma. Con tu vida misma. En otras palabras, y ya casi cierro, aunque la música puede ser una herramienta para adorar a Dios, y de hecho, ¿qué es lo que vimos, por ejemplo, en Apocalipsis? Si ustedes se acuerdan, ahí había un instrumento musical, arpa. Aunque podemos usar instrumentos musicales, pero la adoración no solamente encierra el hecho de que usemos instrumentos musicales, porque la verdadera adoración es un estilo de vida o una vida que es agradable delante de Dios. Entonces, porque a veces tenemos, como cuando estaba yo en la introducción de este tema, tenemos la idea equivocada que adoración encierra
música y cántico. Pero vemos a la luz de la escritura que es mucho más que eso, aunque podemos usar instrumentos musicales, aunque en la adoración en el culto público podemos cantar, pero es mucho más. Ujú. Entonces, ¿podemos adorar realmente sin música? Sí, porque es nuestra vida misma ofrendada, ofrecida delante de Dios. Alguien virtuoso en algún instrumento o en el canto puede hacerlo bien, pero no necesariamente es una adoración agradable a Dios. Porque alguien, es más, yo no sé a cuántos, bueno, principalmente ustedes vienen en la tarde, pues, no les queda de otra más que escuchar al pastor, ¿verdad? Que dirige la adoración, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando vienen en la mañana, pues obviamente estamos todos los músicos y a lo mejor, o sea, podríamos decir, bueno, pues en la mañana se escucha mejor lo de la alabanza, ¿no? Porque están todos y todo. Pero les voy a decir algo. Obviamente que hay músicos muy virtuosos que podrían ejecutar la alabanza, la música, mejor dicho, la música, mucho mejor de lo que nosotros lo hacemos. Pero eso no significa que sea una verdadera adoración. Ujú. u- eh, Tal vez un músico, y bueno, de hecho, es mejor que un músico, que puede ser que no sea tan virtuoso, pero que ha nacido de nuevo y que lleva una vida agradable delante de Dios, ese es el que puede dar verdadera adoración. ¿Por qué? Porque su vida va acorde precisamente a lo que la Biblia dice. Ujú. Alguien que no tenga muchas cualidades musicales puede dar verdadera adoración, una adoración agradable a Dios, porque lleva una vida diferente a este mundo, porque de hecho, vean el versículo 2, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero Pablo lo primero que dijo, la verdadera adoración es presentarte tú como una ofrenda agradable delante de Dios, pero esa persona que ha nacido de nuevo y que obviamente tiene su vida rendida delante de Dios, es alguien que va en contra de la corriente de este mundo. Por eso Pablo está diciendo, no se conformen a este siglo, o sea, no se hagan igual a este mundo. No tomen las maneras de este mundo, no se hagan iguales, no hablen iguales, no piensen igual, no se comporten igual. Vayan en contra de la corriente de este mundo. Y obviamente alguien que ha nacido de nuevo va en contra de la corriente de este mundo. Ujú. Entonces podemos decir que adoración es algo más que hacemos en la iglesia. Ujú. Definitivo. Y vuelvo a repetir, y aquí es donde termino. Porque a veces tenemos ideas equivocadas, que es adoración. Pues es cantar. Es que todos vamos a cantar, vamos a escuchar, a entonar cantos con la música, y la alabanza son cantos rápidos y la adoración son cantos lentos. Y algunos, yo me acuerdo que hace muchos años escuché a alguien que decía, ay, es que la adoración me aburre, es que los cantos son así, todos lentos. Y pues obvio, ¿por qué? Porque tenemos ideas equivocadas, que es adorar a Dios, que es adoración a Dios. Ujú. Pues vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, tu bondad y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores, Señor, no porque cantamos, danzamos, levantamos las manos, que lo podemos hacer, Señor, sino porque llevamos una vida agradable delante de ti. Porque toda nuestra manera de vivir, Señor, es agradable delante de ti. Y solamente alguien que ha nacido de nuevo puede comprobar la buena voluntad tuya, que es agradable y que es perfecta. Puede vivir de una manera agradable y perfecta delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender cada vez más, Señor, este tema, Señor, y a ser verdaderos adoradores. No porque
solamente hemos adoptado tal vez ciertos cánticos o porque cantamos con cierto género musical, sino porque en realidad estamos entendiendo, Señor, que todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia y en todos lados, te da a ti honra y gloria. Tu palabra dice que tú has creado a un pueblo, Señor, que te va a dar adoración, que te va a dar alabanza a ti, que produce placer a tu corazón, Señor, porque vive de una manera recta delante de ti. Adoración es mucho más que solamente el tiempo que nosotros cantamos, que nosotros usamos música, pero que también, oh Dios, entendemos, Señor, que el tiempo que nosotros adoramos juntos como iglesia es un tiempo en el cual tú estás en el centro. No es para sentirnos bien nosotros, aunque podemos expresar y levantar las manos y tal vez algunos brincar y a lo mejor algunos gritar de alegría porque entendemos que eh, eh, nuestra salvación es gracias a ti, que ha sido solamente por gracia, Señor, y que a lo mejor algunos nos postramos en reverencia, Señor, pero porque nuestra vida realmente, nuestro corazón está rendido y humillado ante ti. Y podemos tener manifestaciones externas en cuanto a nosotros alabar y adorar, Señor. Pero permítenos entender que adoración, la verdadera adoración es llevar una vida agradable delante de ti. Gracias, Señor, por los músicos que nos has dado en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por los talentos que tú das a aquellos, Señor, que pueden cantar, que pueden tocar algún instrumento. Señor, pero aún la adoración, Señor, y no porque sea menos la adoración congregacional, Señor, cuando nosotros cantamos, permítenos entender que el centro de toda adoración es Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza y permítenos aprender cada día más, Señor, para adorarte mejor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos.